Todos los seres humanos enfrentamos momentos donde nuestras fuerzas no son suficientes. A veces estamos perdidos, otras atrapados por nuestras decisiones, o en otras más nos sentimos heridos por las circunstancias o sin esperanza. El Salmo 107 nos enseña que la necesidad humana puede ser muy profunda, pero que la misericordia de Dios es todavía mayor. El Salmo no comienza diciendo una frase motivacional como por ejemplo, miren lo fuerte que es el ser humano, o la fuerza está en tu interior, sino que empieza diciendo, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. La esperanza no está en nuestra capacidad de salir del problema, sino en el favor de Dios. Él nos escucha y Él acude a salvarnos. La lectura de hoy la vamos a encontrar en el Salmo 107, versículos del 1 al 22. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones. Los llevó por el camino recto, hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Afligidos y encadenados habitaban en las más densas tinieblas, por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las más densas tinieblas, y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él hace pedazos las puertas de bronce y corta los cerrojos de hierro. Se volvieron necios por sus rebeldías y fueron afligidos por sus iniquidades. Todo alimento les causaba asco y llegaron a las mismas puertas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Envió su palabra para sanarlos y así los libró de la fosa. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Hay tres condiciones humanas que vamos a encontrar en esta lectura. Primeramente, encontramos a personas vagando por el desierto, sin camino, con hambre y con sed. Dice el texto que no podían encontrar dirección, ni podían satisfacer sus necesidades. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Claman. En angustia, dice el texto, en angustia o en su angustia, clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. El ser humano sin Dios se encuentra perdido. El ser humano sin Dios se encuentra extraviado. Puede ser que sea exitoso, pero sentirse vacío. Puede ser que sea famoso, pero sentirse solo. El ser humano puede tener recursos sin límites y sentirse completamente miserable. Puede sentirse, como dice ahí el texto, como vagando sin rumbo por un desierto, perdido, lejos de Dios. Pero Dios no nos abandona. Dice en el versículo 7, los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Dios, al mirar nuestro extravío, acude a
a ayudarnos, acude a ofrecernos un camino hacia el hogar, un camino hacia sí mismo. Nos ofrece un lugar seguro para habitar. Si tu situación es como este primer planteamiento que hace el Salmo, es decir, si no tienes dirección, si no tienes un propósito por el cual continuar, el Señor te ofrece un camino, nos ofrece un camino que nos reconcilia con Él. Ese camino es Cristo. Cuando estamos perdidos, Dios no solo nos muestra el camino, sino que Él mismo es el camino y además Él mismo nos lleva a casa. En segundo lugar, se describe a un grupo de personas cuya condición es aún más deprimente que los anteriores. Ellos son prisioneros, están en la oscuridad y viven gran aflicción debido a su rebelión. Sus propias decisiones los llevaron a una condición de esclavitud. Pero es muy esperanzador cuando nosotros llegamos en el versículo 13 y 14, porque dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las más densas tinieblas y rompió en pedazos sus cadenas. De nuevo, es Dios quien acude a romper las cadenas y a abrir las prisiones de oscuridad. Un prisionero no puede hacer nada para liberarse a sí mismo. Necesita a alguien que lo libere desde afuera. Y esto nos remite al Evangelio. En Juan capítulo 8, versículo 36, Jesús dijo, si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Amigos, el pecado promete libertad, pero termina esclavizando nuestros corazones. Solamente Dios puede liberar verdaderamente. Hay cadenas que son visibles, pero hay otras que son invisibles, como por ejemplo la cadena de la culpa, del pecado, el temor, el orgullo. La liberación verdadera no puede venir desde la psicología o desde una sanidad interior. La liberación verdadera solamente puede venir de parte de Dios. Ahora veamos el tercer grupo. Estas son personas de las que dice el Salmo, se volvieron necios por sus rebeldías y fueron afligidos por sus iniquidades. La herida o la enfermedad de estas personas es tan dura o es tan grave que dice el Salmo que llegaron a las mismas puertas de la muerte. Pero aún estando ahí, en las puertas de la muerte, Dios envió su palabra para sanarlos. La palabra de Dios trae vida, trae sanidad y trae restauración. En estos primeros 22 versículos del Salmo 107 vemos tres historias diferentes. El perdido que necesita dirección, el prisionero que necesita libertad y el enfermo que necesita curación. Todos ellos claman y a todos ellos Dios les responde y todos ellos son invitados a darle la gloria a Dios por su bondad. La invitación del Salmo es: den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Cuando Dios nos rescata, nuestra respuesta no debe ser olvidar. Nuestra respuesta debe ser adorar. Si hoy estás perdido, atrapado o cansado, el mensaje del Salmo 107 es para ti. Y te dice que Dios escucha cuando alguien clama a Él y desciende a rescatarlo. Te invito a orar. Padre, gracias por mostrarnos tu amor al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Te rogamos que cuando nos encontremos extraviados, que volvamos a ti a través de Cristo. Que cuando nos encontremos prisioneros de alguna condición, que Cristo, que la libertad comprada por Cristo nos libere. Y que cuando nuestro corazón esté herido por el pecado, pueda ser limpiado por la sangre de Cristo.
Ofrecemos nuestra vida a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a quien sea la gloria por siempre. Amén. Amigos, muchas gracias por escucharnos hoy. Nos vemos el día de mañana para un siguiente devocional. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.